Irán congeló a México, la selección más vigilada que nadie esperaba en el Mundial 2026. A las 5 de la mañana, en el aeropuerto de Tijuana, 300 soldados de la Guardia Nacional Mexicana formaron un cordón de seguridad alrededor de un avión que acababa de aterrizar desde Turquía. No era el avión de un jefe de Estado, no era una operación antinarcóticos, era el avión de una selección de fútbol. Y México, uno de los países anfitriones del Mundial 2026, tuvo que movilizar un operativo militar completo simplemente para recibirlos. Esa selección era Irán, y lo que pasó antes, durante y después de ese aterrizaje es la historia más impactante, más oscura y más ignorada de todo este Mundial. Irán no llegó a México como un equipo de fútbol más, llegó como una nación en guerra activa contra el país que organiza el torneo. Llegó con 15 miembros de su propia delegación sin visa para entrar a los estadios donde van a jugar. Llegó con jugadores que el gobierno de Estados Unidos señala por sus vínculos con una organización que Washington clasifica oficialmente como terrorista. Llegó después de que 5 de sus propias futbolistas pidieran socorro con las manos desde la ventana de un autobús porque no podían hacerlo con la voz. Y llegó cargando algo que ninguna otra selección en la historia del fútbol mundial ha cargado jamás: la obligación de cruzar una frontera internacional el día de cada partido, jugar y regresar antes de medianoche, porque el país donde juegan no les permite dormir en su suelo. En 1998, en el Mundial de Francia, Irán derrotó a Estados Unidos 2-1 en uno de los partidos más cargados de tensión política de la historia del deporte. Fue la mayor victoria de su historia mundialista. Hoy, 28 años después, Irán juega un mundial organizado por ese mismo país que derrotó, sin poder vivir en él ni un solo día. Si crees que el fútbol es solo fútbol, este video te va a cambiar esa idea para siempre. Porque antes de que Irán pateara un solo balón en este torneo, ya protagonizó la historia más grande del Mundial 2026, y tú la vas a conocer completa, con cada detalle que los medios convencionales no tuvieron el tiempo ni la valentía de contarte. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate hasta el final, porque lo que viene en los próximos minutos es mucho más grande que cualquier resultado en un marcador. Lo que nadie contó es que México nunca planeó ser el país que recibiera a Irán. Nadie lo planeó. Ni la FIFA, ni la Federación Iraní, ni el gobierno mexicano. Sucedió porque todas las demás opciones colapsaron una por una, y al final solo quedaba una puerta abierta. Irán tenía acordado con la FIFA concentrarse en Tucson, Arizona, una ciudad estratégica, a menos de una hora de vuelo de Los Ángeles, bien conectada, con infraestructura suficiente para una delegación mundialista. Era el plan A, el único plan. Pero Washington dijo que no. No de forma silenciosa ni diplomática. Lo dijo con claridad. El gobierno de Estados Unidos no iba a permitir que la delegación iraní se instalara en su territorio durante semanas, entrenara libremente, se moviera, se organizara, en medio de un conflicto armado activo entre ambas naciones. La FIFA se encontró entonces ante un escenario que ningún reglamento había contemplado. Una selección clasificada, con todos sus derechos deportivos intactos, sin un lugar donde vivir durante el torneo. Las semanas que siguieron fueron de negociaciones de alto nivel que ocurrieron lejos de las cámaras, reuniones presenciales en Estambul, videoconferencias desde Teherán con el secretario general de la FIFA, llamadas que cruzaban 12 zonas horarias, mientras los jugadores iraníes esperaban en Turquía sin saber con certeza dónde iban a despertar durante el Mundial. Fue en ese momento cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recibió la solicitud y respondió con una frase que ningún otro líder en el mundo había dicho: "Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México". Con esa frase, México cambió de rol. Dejó de ser simplemente un país coanfitrión del torneo más grande del mundo para convertirse en el escudo diplomático involuntario entre dos naciones en guerra. El centro Xoloitzcuintle de Tijuana, la casa de entrenamiento del equipo local de Primera División, se convirtió en el cuartel general del Team Meli. Canchas profesionales, gimnasio, zonas privadas, protocolo de seguridad adaptado a una situación que nadie en ese complejo había imaginado jamás. México pasó a albergar 7 concentraciones nacionales, un récord absoluto. Y en la puerta de una de ellas, 300 soldados federales coordinados con autoridades municipales, estatales, migratorias, representantes de la FIFA, y en una paradoja que define perfectamente este mundial, también con autoridades estadounidenses, para gestionar los cruces fronterizos del equipo al que Estados Unidos no quería en su suelo. El entrenador Amir Galenoei aterrizó en Tijuana y lo primero que hizo fue agradecer, pero inmediatamente después denunció que la llegada debería haber ocurrido una semana antes,
para poder adaptarse a la diferencia horaria de 12 horas con Teherán. 12 horas. Un equipo que viaja desde un país en guerra, que no puede instalarse donde tenía planeado, que llega tarde, con jet lag, rodeado de soldados, a una ciudad que nunca estuvo en sus planes. Eso es lo que México recibió cuando dijo que sí. 300 soldados en la puerta ya era una señal de que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Pero para entender por qué esa vigilancia era absolutamente necesaria, hay que entrar en el detalle que los titulares nunca explicaron con suficiente profundidad. Estados Unidos no le negó el acceso a Irán por una formalidad burocrática. Lo hizo porque, según las autoridades de Washington, existía un riesgo concreto y documentado de que individuos vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica usaran el torneo como cobertura para ingresar a territorio americano. La Guardia Revolucionaria Islámica no es un cuerpo militar ordinario, es el brazo armado más poderoso del régimen iraní, responsable de operaciones militares, de inteligencia y de proyección de poder en conflictos de toda la región. Estados Unidos la tiene clasificada oficialmente como organización terrorista desde 2019, y el problema que Washington identificó es uno que no tiene solución simple. En Irán, el servicio militar en estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria es obligatorio para muchos ciudadanos, no es una decisión ideológica. Es una imposición del Estado. Y varios jugadores titulares del Team Melli cumplieron ese servicio. Mehdi Taremi, el capitán de la selección, el delantero del Inter de Milán que marca goles cada semana en la Serie A italiana, hizo su servicio militar en los Guardianes de la Revolución. Ehsan Haj Safi, el lateral y referente histórico del equipo, también. Para Estados Unidos, ese historial era suficiente para tratarlos bajo protocolos de máxima desconfianza. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, el hombre que debería haber estado coordinando en persona la participación de su equipo desde adentro, no obtuvo visa. En total, 15 miembros de la delegación se quedaron sin el documento necesario para entrar a los estadios donde Irán va a jugar sus partidos. Un responsable de la administración estadounidense lo dijo sin ningún tipo de eufemismo. No dejaremos que el equipo iraní abuse de este sistema para hacer entrar clandestinamente a terroristas en Estados Unidos bajo falsos pretextos. La misión diplomática iraní respondió denunciando un trato discriminatorio llevado a su nivel más alto. La FIFA intentó mediar, intentó garantizar que una competencia deportiva no se convirtiera en un incidente diplomático de consecuencias impredecibles, y la solución que se encontró fue tan funcional como surrealista. Los jugadores iraníes podrían entrar a Estados Unidos únicamente el día de cada partido, sin pernoctar, sin instalarse. Juegan y regresan, como una operación que hay que ejecutar y desaparecer antes de que anochezca. Ningún equipo en la historia del fútbol mundial ha preparado sus partidos de esta manera. Ninguno hasta ahora. Y mientras todo eso se negociaba, mientras los diplomáticos intercambiaban documentos y los abogados revisaban cada cláusula de cada acuerdo, Mehdi Taremi, el hombre señalado, el capitán, seguía entrenando. Porque al final del día, él solo quiere jugar al fútbol. Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros cuando la investigamos, dale like ahora mismo. Es la única forma que tienes de decirnos que sigamos trayendo este tipo de contenido que los medios tradicionales no se atreven a contar. Mientras Irán negociaba visas, firmaba contratos y calculaba tiempos de cruce fronterizo, una amenaza completamente diferente apareció en los sistemas de inteligencia de Estados Unidos. Una que no venía de ninguna embajada ni de ninguna sala de negociaciones. Venía del mundo digital y apuntaba directamente a la infraestructura de seguridad del mundial más vigilado de la historia. El grupo Handala, identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una organización vinculada al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, lanzó una afirmación que encendió todas las alarmas de los servicios de inteligencia. Habían accedido a los sistemas de drones de vigilancia operados por el FBI alrededor de los estadios del Mundial 2026. Aseguraron haber obtenido imágenes y datos capturados por esos drones, y no se detuvieron ahí. Lanzaron amenazas directas contra selecciones participantes en el torneo, sugiriendo posibles ataques con drones FPV, los mismos dispositivos que en los últimos años han redefinido la guerra moderna en conflictos reales. Los expertos de Site Intelligence cuestionaron parte de las pruebas divulgadas, señalando que algunas afirmaciones no eran verificables de forma independiente. Pero hay una verdad que ningún cuestionamiento técnico puede desactivar. Un grupo con capacidad y voluntad de hacer esas afirmaciones públicamente ya logró su objetivo principal, que no era atacar un estadio, sino sembrar la duda. ¿Están los sistemas de seguridad del Mundial realmente blindados? ¿Qué ocurre si una de esas afirmaciones es real? ¿Quién responde si algo falla?
Lo que este episodio reveló con una claridad brutal es que el Mundial 2026 no es solo una competencia deportiva. Es un campo de batalla de múltiples capas donde las tensiones entre Estados Unidos e Irán se están jugando simultáneamente en los estadios, en las fronteras, en los servidores y en los cielos sobre los recintos deportivos. Cada cámara, cada transmisión en vivo, cada dispositivo conectado a la red dentro de esos estadios opera ahora bajo un nivel de escrutinio que ningún mundial anterior había experimentado. Y en el centro de todo ese escrutinio, visible o invisible, siempre aparece la misma selección. ¿Crees que Irán y su gobierno están usando este mundial como algo más que una competencia deportiva? No tengas miedo de decir lo que piensas. Los comentarios son el lugar para eso. Después de todo lo que acabas de escuchar, hay una pregunta que es imposible no hacerse. ¿Quiénes son exactamente estos hombres? Son una selección que llegó aquí de casualidad, empujada por un sorteo favorable y un grupo asiático sin demasiada competencia. ¿O hay algo real, algo futbolísticamente sólido detrás de todo ese ruido? La respuesta te va a cambiar la perspectiva completamente. Irán clasificó al Mundial 2026 como líder invicto de su zona asiática. En toda la fase clasificatoria no perdieron un solo partido. Promediaron un 55% de posesión de balón. Generaron cifras de goles esperados de casi 19 a lo largo de toda la eliminatoria. Y concedieron apenas 0,75 goles por partido. Esos son los números de una maquinaria táctica disciplinada, de un equipo que sabe exactamente lo que hace y por qué funciona. Esta es la 7ª participación mundialista de Irán y la 4ª consecutiva, un récord histórico absoluto para la selección. Y aunque nunca han superado la fase de grupos en sus 6 apariciones anteriores, el nivel de madurez colectiva que este equipo ha alcanzado es diferente a todo lo que han mostrado en ciclos anteriores. El técnico Amir Galenoei está en su segundo ciclo al mando, y eso importa más de lo que parece. No es un entrenador de discursos ni de fútbol vistoso. Es un constructor de sistemas. Prioriza el orden posicional, el bloque defensivo compacto bajo presión intensa, y los contragolpes ejecutados con una precisión que pocos equipos asiáticos han demostrado a nivel mundial. Bajo su dirección, Irán se convirtió en el tipo de equipo que los rivales grandes prefieren no enfrentar en una fase de grupos, precisamente porque nadie termina de entender cómo desactivarlos del todo. La figura central es Mehdi Taremi, y su historia dentro y fuera del campo merece cada segundo de atención. Capitán, goleador histórico del ciclo, delantero del Inter de Milán con goles en la Serie A cada semana, y al mismo tiempo el hombre señalado por el gobierno de Estados Unidos por su servicio militar en los Guardianes de la Revolución. No hay otro futbolista en este mundial que cargue esa dualidad. A su lado, Alireza Jahanbakhsh aporta la creatividad ofensiva con experiencia en Brighton y Feyenoord. Saman Ghoddos da polivalencia en el centro del campo con paso previo por la Premier League. El portero Alireza Beiranvand es uno de los más experimentados de todo el continente asiático. Y Ehsan Haj Safi, el capitán histórico que también tiene su propio pasado con los Guardianes de la Revolución, lidera con la autoridad tranquila de quien ha sobrevivido a todo dentro y fuera de un campo de fútbol. El grupo G los pone frente a Bélgica como favorita amplia, Egipto como rival de jerarquía comparable y Nueva Zelanda como el partido que no pueden permitirse perder. El camino hacia los octavos de final existe. No es fácil, pero existe. Y hay algo que los números y los análisis tácticos no pueden medir. Lo que ocurre dentro de un vestuario cuando 11 hombres saben que el mundo entero los está mirando no solo por cómo juegan, sino por quiénes son y de dónde vienen. Todo lo que has visto hasta ahora tiene un origen. Un momento exacto en el que el fútbol dejó de ser el tema principal y todo lo demás tomó el control. Ese momento fue el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra Irán. El conflicto que llevaba años acumulando presión en la región estalló de forma abierta, y de un día para otro, la pregunta que nadie había necesitado hacerse se volvió urgente e inevitable. ¿Puede una selección de un país en guerra jugar un mundial organizado por su enemigo? La FIFA respondió que sí, que el deporte debía mantenerse separado de la política, que Irán tenía derecho a competir porque las reglas del fútbol no distinguen entre naciones en conflicto. Era la respuesta correcta sobre el papel, pero la realidad fue infinitamente más complicada. Desde el primer día del conflicto, la participación de Irán estuvo en duda real. Los organizadores identificaron al equipo asiático como uno de los participantes que requerirían protocolos extraordinarios de seguridad, algo que no se había hecho con ninguna otra selección en la historia reciente del torneo. La Confederación Asiática de Fútbol tuvo que salir públicamente a confirmar que Irán seguía en el Mundial.
un comunicado que ninguna otra confederación tuvo que emitir para ningún otro equipo. El propio Donald Trump llegó a declarar en marzo que Irán no debería participar por su propia seguridad, una intervención que la Federación iraní rechazó con un comunicado que recordaba con precisión que ningún gobierno tiene autoridad para excluir unilateralmente a un equipo de una competencia FIFA. Y mientras todo eso ocurría en los despachos, en las conferencias de prensa, en los canales diplomáticos, los jugadores del Team Melli estaban en Turquía, entrenando, esperando, gestionando sus visas desde Estambul, sin certeza de nada. Irán venció a Gambia 3-1 el 29 de mayo, venció a Mali 2-0 el 4 de junio, ganó sus 2 amistosos de preparación, mientras su propio presidente de federación seguía sin poder conseguir un visado americano. Esa es la dimensión real de lo que significa estar en este mundial siendo Irán. No es solo la guerra. Es la guerra jugando al fútbol, y el fútbol intentando sobrevivir a la guerra. Pero la presión que los jugadores iraníes cargan no viene únicamente de las decisiones de gobiernos y organismos internacionales, viene también de adentro, de algo mucho más personal, más humano, y en algunos casos más peligroso que cualquier restricción migratoria. Y para entenderlo en su dimensión más real, hay que ir a Australia, en marzo de 2026, meses antes del Mundial masculino, cuando 5 mujeres hicieron algo pequeño en apariencia y devastador en sus consecuencias. La selección femenina iraní había viajado a Australia para disputar la Copa Asiática Femenina. Era un torneo de fútbol, debería haber sido solo eso, pero en el partido inaugural, frente a Corea del Sur, cuando sonó el himno de la República Islámica de Irán, 5 jugadoras permanecieron en silencio. No cantaron. Fue un gesto sin palabras, sin pancartas, sin declaraciones. Solo silencio donde debía haber voz. Y ese silencio lo cambió todo. La televisión estatal iraní las calificó de traidoras en tiempos de guerra. No rivales ideológicas, no deportistas con opiniones diferentes. Traidoras. En tiempos de guerra, esas 5 mujeres, Fateme Pasandideh, Zahra Gambari, Zahra Sarbali, Atefe Ramazanzadeh y Mona Hamoudi sabían perfectamente lo que les esperaba si subían al avión de regreso, y tomaron la única decisión que podían tomar. Abandonaron el hotel donde se concentraba la selección y solicitaron protección en Australia. Lo que vino después fue un drama internacional que ningún guionista se habría atrevido a escribir. El gobierno australiano llevaba días manteniendo conversaciones secretas con las jugadoras, preparándose en silencio para ese momento mientras el mundo miraba hacia otro lado. Donald Trump intervino públicamente, pidiendo a Australia que les concediera asilo y ofreciendo a Estados Unidos como alternativa si Australia no actuaba. El primer ministro Anthony Albanese confirmaría después: "Llevamos tiempo preparándonos para esto. Los australianos se han conmovido por la difícil situación de estas valientes mujeres. 5 visados humanitarios, concedidos en secreto, 5 mujeres a salvo. Pero las que no pudieron quedarse, las que no tomaron esa decisión o no pudieron tomarla, fueron subidas a un autobús rumbo al aeropuerto. Y en ese trayecto ocurrió algo que partió en dos a todos los que lo vieron en tiempo real. Desde las ventanas del autobús, mientras el vehículo se alejaba del estadio, algunas de ellas comenzaron a hacer señas en lenguaje de señas, la señal de socorro, pidiendo ayuda con las manos porque la voz ya no era segura. Esa imagen, ese momento, es la imagen más honesta de lo que significa ser un atleta iraní en este momento de la historia. Y la pregunta que nadie ha podido responder todavía es: ¿cuántos de los jugadores que ahora entrenan en el centro Xoloitzcuintle de Tijuana, que planifican sus viajes de ida y vuelta a Los Ángeles y Seattle, sienten exactamente lo mismo que sentían esas mujeres en ese autobús? Y simplemente no tienen ventana desde donde demostrarlo. ¿Tú crees que esos jugadores del Team Melli masculino representan al régimen iraní o representan a su pueblo? Es una pregunta sin respuesta fácil, y queremos saber lo que tú piensas en los comentarios. México dijo que sí, y ese sí fue generoso, fue valiente, y fue también profundamente complicado. Porque al abrir las puertas cuando nadie más quería hacerlo, México asumió sin buscarlo una posición diplomática que ningún manual de organización mundialista había contemplado jamás. Piénsalo con detalle. México está protegiendo activamente a la selección de un país en guerra con su principal socio comercial y vecino. Y para protegerla bien, para garantizar que los traslados hacia los estadios ocurran sin incidentes, tiene que coordinar con ese mismo vecino, con las autoridades estadounidenses en la frontera de San Isidro y Tijuana, compartiendo información, planificando cada cruce, gestionando una logística que en cualquier otro contexto sería impensable. El huésped es el enemigo del aliado, y el anfitrión tiene que trabajar con ambos al mismo tiempo. El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, fue claro desde el primer momento en que la seguridad dentro de México estaba garantizada.
Pero los traslados hacia suelo americano dependían de una coordinación sin precedentes que ningún protocolo mundialista anterior había tenido que resolver. México también apostó por algo más que la logística, programas culturales para acercar la historia y las tradiciones iraníes a la comunidad de Tijuana, eventos que convirtieran la presencia de esta selección en algo más que una operación de contención. Fue el intento de México de decirle al mundo que hay lugares donde el deporte todavía puede ser más grande que la guerra. Si lo logró, es algo que este mundial todavía está decidiendo. Suscríbete y activa la campana ahora mismo, porque vamos a cubrir cada partido de Irán en este canal con todo el contexto que acabas de escuchar. Y lo que viene en las próximas semanas puede ser todavía más grande que todo lo que viste hoy. Irán llegó al Mundial 2026 como ninguna selección había llegado jamás a ningún torneo en la historia del fútbol. No llegó con el peso de ser favorita, no llegó con la presión de defender un título, llegó con algo mucho más pesado y mucho más real. Llegó con una guerra activa contra el país que organiza el torneo, con jugadores que cruzan una frontera internacional el día del partido y regresan antes de que anochezca, con un presidente de federación que no tiene visa para ver jugar a su propio equipo, con la sombra de 5 mujeres que pidieron socorro con las manos desde la ventana de un autobús porque su voz ya no era libre, y sin embargo están aquí, entrenando en Tijuana, listos para jugar al fútbol. Hay selecciones que llegan a un mundial cargando la obligación de ganar. Irán llegó cargando la obligación de existir, y eso, en este momento de la historia, puede ser el acto más difícil de todos. La próxima vez que veas a Mehdi Taremi controlar un balón en Los Ángeles, recuerda todo lo que tuvo que ocurrir para que ese momento fuera posible. Comparte este video con alguien que todavía crea que el fútbol no tiene nada que ver con el mundo real, porque este mundial ya demostró antes de que terminara el primer partido que el fútbol es el espejo más preciso que existe. Nos vemos en el próximo video.